Buenas noches, mi nombre es Ana Liliana Fuentes Marín, estudiante de la carrera Enseñanza de los Estudios Sociales y Educación Cívica en la UNED. El siguiente trabajo corresponde a la asignatura de Sociedades Indígenas Contemporáneas de América, en el cual vamos a estar indagando sobre el tema de las masacres de los pueblos indígenas en Guatemala. Como introducción a nuestro tema, sabemos que las masacres que sufrieron estos pueblos se pueden traducir en un episodio oscuro o trágico en su historia, el cual está marcado por el dolor, la violencia hacia estos pueblos. Esto da inicio desde la conquista española y seguidamente con la Guerra Civil de Guatemala. Como desarrollo del tema, vamos a ver los siguientes puntos: la situación de los indígenas guatemaltecos, su estructura social, económica, y vamos a estudiar el triángulo invertido de Severo Martínez. El triángulo invertido de don Severo Martínez nos describe una estructura social y económica en este país en la que una parte muy pequeña controla la economía y la política, pero a su vez también controlan la mayor parte de la riqueza y el poder. Por lo contrario, el resto de la población, incluyendo a los indígenas, están ubicados en una escala de mayor condición de pobreza y marginación. El problema con las tierras es un problema histórico. El tema de la distribución de tierras en Guatemala, este repartimiento tiene dos aspectos. Se consiste en repartir tierras y también a los indios para que las trabajen. Esto porque los indígenas fueron despojados de sus tierras ancestrales y no conforme con eso fueron obligados a trabajar en condiciones de explotación en fincas y plantaciones, lo que generó conflictos y tensiones entre indígenas y los propietarios de las tierras. Exclusión y discriminación política y educativa. Los indígenas en Guatemala enfrentaron una exclusión y una discriminación. Esto se vio reflejado en la falta de acceso a servicios básicos como la salud, la educación, así como una muy limitada participación en la toma de decisiones políticas y económicas. Esta discriminación también se ve reflejada en la violencia contra los líderes y comunidades indígenas, las cuales luchan por sus derechos. El racismo. El racismo contra los indígenas en Guatemala tiene sus raíces desde la conquista española, cuando estos pueblos fueron sometidos a la explotación y a la violencia. La ideología colonialista y su creencia de ser superiores por su cultura europea sobre los indígenas. Esto sentó las bases del racismo que hasta el día de hoy persisten. Como siguiente punto vamos a ver la Revolución Guatemalteca y el gobierno de Juan José Arévalo de 1951 a 1954. En el sector educación, el gobierno de don Arévalo impulsó la educación y la cultura, implementando programas de alfabetización y creando instituciones educativas y culturales para que promovieran la identidad nacional y la conciencia social, convirtiendo la educación como un derecho fundamental. El desarrollo económico. El gobierno de don Juan José promovió el desarrollo económico y social del país por medio de la inversión en infraestructura, la implementación de programas de bienestar social, así como la promoción de la industria. Reforma laboral.
La revolución en Guatemala se caracterizó por la aplicación de reformas laborales y la promoción de los derechos sindicales. El fin de la dictadura. El pueblo de Guatemala comenzó a movilizarse contra el régimen militar tras la caída de Ubico, buscando mejoras y cambios en las condiciones de vida. El gobierno de Jacobo Arbenz, 1951-1954. Promesas de cambio. Arbenz llegó al poder con muy altas expectativas de impulsar el cambio y la reforma. Prometió atender los problemas de pobreza, dependencia económica y desigualdad que afectaban a Guatemala. Su gobierno implementó políticas que dieron beneficios a los sectores más vulnerables. La reforma agraria. Esta fue una de las reformas principales implementadas por Jacobo. Esta ley agraria busca redistribuir las tierras a los campesinos y reducir la concentración en la propiedad rural. Esto afectó a grandes terratenientes, incluyendo a la United Fruit Company. Golpe de Estado. El gobierno de Jacobo enfrentó una oposición interna y externa, principalmente por parte de la United Fruit Company y el gobierno de los Estados Unidos. Consecuencias. La derrota de Arbenz trajo grandes consecuencias para Guatemala, lo que dio inicio a un periodo de represión y violencia que duró décadas y estancó el proceso de reforma y cambio social. Causas de las masacres hacia los pueblos indígenas, 1970-1980. El desarrollo de la violencia. La violencia en contra de los indígenas fueron tan intensas que comunidades enteras fueron desplazados de sus hogares y obligados a resguardarse en otros lugares del país o en otros casos en países vecinos. Consecuencias humanas. Se estima que alrededor de 200.000 fallecieron o desaparecieron durante este conflicto armado en Guatemala, en su mayoría indígenas. El trauma que tuvieron los afectados en su salud mental se puede percibir hasta el día de hoy. Motivaciones políticas. La represión de la disidencia política y el control del territorio y sus recursos naturales fueron una gran motivación detrás de estas masacres. Como otros pueblos que han vivido situaciones de represión política y conflicto armado, la violencia en Guatemala ha puesto un conjunto de experiencias traumáticas individuales y colectivas. Responsables de estas masacres, como primer autor tenemos el gobierno militar, principalmente el que estaba bajo la orden de Efraín Ríos en 1982 y 1983, utilizando tácticas como la tierra arrasada. Contaremos con la experiencia de testimonios de sobrevivientes. Tenemos al señor Emeterio Tug Medrano, Ricardo Fallas, Manolo Vela y Rigoberta Menchú. Por parte del señor Emeterio, su historia es un claro ejemplo de violencia a la cual sufrieron los pueblos indígenas y los movimientos sociales en Guatemala, pero su testimonio también es un ejemplo de supervivencia y resistencia. Don Ricardo Falla. El testimonio del señor es sumamente importante, ya que ofrece una visión detallada de la violencia y la represión en Guatemala durante este conflicto. Él ha sido un defensor inalcanzable de los derechos humanos y ha trabajado para que las voces de las víctimas sean escuchadas. Don Manolo Vega
Ha dedicado su vida y su carrera a investigar y documentar la violencia y la resistencia en Guatemala. Su trabajo ha sido importante para entender la complejidad de la guerra, exigir justicia para las víctimas y sus familias. Rigoberta Menchú, su testimonio resalta la violencia y la injusticia que sufrieron estos pueblos indígenas, en particular la región de Quinché, donde Menchú creció. Rigoberta describe la muerte de su familia, asesinados por el ejército, denunciando al mundo de esta manera el genocidio en Guatemala. Como pequeña conclusión sobre el tema, estas historias de masacres que tuvieron esta eventualidad en Guatemala deben ser recordadas y preservadas para evitar que se repitan nuevamente estas atrocidades en el futuro, ya que el impacto ha sido profundo y duradero. Hasta aquí llega mi presentación. Muchas gracias.